Jerusalén estaba llena. Cada año, cuando se acercaba la Pascua, la ciudad cambiaba su ritmo. Peregrinos llegaban desde aldeas cercanas, desde regiones lejanas, incluso desde tierras que hablaban otros idiomas. Venían caminando por los caminos polvorientos de Judea, trayendo consigo historias, familias y la memoria de una promesa antigua. Las calles estaban iluminadas por antorchas. El murmullo de miles de voces llenaba el aire. En los patios de las casas, las mujeres preparaban el pan sin levadura, mientras el aroma del cordero asado comenzaba a mezclarse con el humo que subía hacia el cielo nocturno. Era una noche sagrada, una noche para recordar que, siglos antes, Dios había liberado a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Cada familia repetía la historia, cada generación volvía a escucharla. Los padres hablaban de la noche en que la muerte pasó de largo por las casas marcadas con sangre. Los hijos escuchaban con ojos abiertos. Era más que una celebración, era identidad. Pero esa noche, algo más estaba ocurriendo en Jerusalén, algo que no estaba escrito en las celebraciones oficiales, algo silencioso, casi invisible, mientras la ciudad recordaba el pasado. Una historia nueva estaba comenzando. Una historia que cambiaría el destino de millones de personas y comenzaría en un lugar inesperado, una mesa. Si valoras este tipo de contenido, te invito a suscribirte. Así apoyas el crecimiento de este proyecto y nos permites seguir explorando historias que inspiran, enseñan y nos acercan a lo esencial. En una casa de Jerusalén, lejos del bullicio de las calles principales, había una habitación preparada. Era un cuarto amplio en el piso superior. Las lámparas de aceite colgaban de las paredes y proyectaban una luz cálida que hacía danzar las sombras sobre la piedra. La mesa estaba lista. El pan, el vino, las hierbas amargas. Todo estaba dispuesto como dictaba la tradición. Poco a poco comenzaron a subir las escaleras. Primero algunos discípulos, luego otros. Hombres que durante 3 años habían caminado por caminos polvorientos detrás de un maestro que parecía desafiar cada expectativa. Habían visto cosas que aún les costaba explicar. Ciegos que volvían a ver, leprosos que recuperaban la piel, multitudes alimentadas con apenas unos panes. Habían escuchado palabras que sacudían el corazón, pero aún así, no entendían todo. Muchos de ellos pensaban que el final de la historia estaba cerca. Creían que Jesús estaba a punto de revelar su poder y establecer un reino visible. Un reino que liberaría a Israel de Roma. Un reino de justicia y autoridad. Lo que no sabían era que aquella noche no era el comienzo de una revolución política, era el comienzo de un sacrificio. Finalmente, Jesús entró en la habitación. El maestro tomó su lugar en la mesa, y con ese simple gesto, la última cena comenzó. Al principio, la cena parecía seguir el ritmo habitual. Había conversaciones suaves, movimientos tranquilos, el sonido del pan siendo colocado en la mesa. Pero Jesús estaba diferente. Había una profundidad en su mirada, una quietud que parecía cargar el peso de algo que los demás aún no podían ver. Él sabía que las próximas horas cambiarían todo. Sabía que la traición ya estaba en camino. Sabía que la cruz lo esperaba. Sabía que aquellos hombres que ahora estaban sentados a su lado pronto correrían para salvar sus propias vidas, pero aún así estaba allí con ellos, compartiendo la mesa, compartiendo el momento. Entonces de repente Jesús hizo algo que nadie esperaba. Se levantó de la mesa. El sonido de la silla moviéndose contra el suelo llamó la atención de todos.
tomó una toalla. Luego buscó una vasija con agua. Nadie entendía lo que estaba a punto de ocurrir, porque lo que iba a hacer no correspondía a un maestro, ni a un líder, ni a alguien a quien ellos llamaban Señor. Jesús se inclinó, se arrodilló frente a uno de sus discípulos y comenzó a lavar sus pies. El agua tocó la piel cubierta de polvo del camino. En aquel tiempo, los caminos de Judea estaban llenos de tierra, piedras y suciedad. Las sandalias apenas protegían los pies del polvo constante. Por eso, al entrar a una casa, alguien debía lavar los pies de los invitados. Pero esa tarea no era honorable. La realizaba el sirviente más humilde de la casa, nunca el maestro, nunca el invitado principal. Sin embargo, allí estaba Jesús, el hombre que había calmado tormentas, el hombre que había resucitado muertos, arrodillado, lavando pies sucios, uno por uno. La habitación quedó en silencio. Nadie sabía qué decir, nadie sabía cómo reaccionar, porque lo que estaban viendo rompía todas las reglas de poder que conocían. El reino que Jesús enseñaba no funcionaba como los reinos del mundo. Cuando Jesús llegó frente a Pedro, la incomodidad ya era demasiado grande. Pedro no podía soportarlo. Su voz rompió el silencio. «Señor, ¿tú lavarme los pies a mí?» Había incredulidad en su tono. Para Pedro, aquello era incorrecto. El maestro no debía inclinarse ante el discípulo. Pero Jesús respondió con calma: «Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después». Pedro negó con la cabeza. «No me lavarás los pies jamás». Era orgullo, era amor mal entendido. Era la resistencia de alguien que no podía aceptar que su maestro se humillara. Entonces Jesús dijo algo que detuvo el corazón de Pedro: «Si no te lavo, no tienes parte conmigo». La frase cayó en la habitación como una piedra en agua quieta. Pedro entendió que aquello no era solo un gesto, era algo más profundo, mucho más profundo. «Señor, entonces no solo mis pies, también mis manos y mi cabeza». Jesús sonrió levemente, porque Pedro aún estaba aprendiendo lo que significaba el verdadero reino. Cuando terminó de lavar los pies de todos, Jesús volvió a la mesa. La toalla aún estaba en sus manos. Miró a sus discípulos y les preguntó: «¿Entendéis lo que os he hecho?». Ellos guardaron silencio. Entonces explicó: «Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy». Pausa. «Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros». En ese momento, Jesús redefinió el poder. El verdadero liderazgo no era dominar, era servir. El reino de Dios no se construía con tronos elevados, se construía con rodillas dobladas, con manos que ayudan, con corazones que se humillan. La cena continuó. El ambiente había cambiado. Algo profundo había ocurrido en la habitación. Entonces Jesús tomó el pan, lo sostuvo entre sus manos. Las lámparas de aceite iluminaban la escena. Lo bendijo y luego lo partió. El sonido del pan rompiéndose fue suave, pero cargado de significado. «Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado». Los discípulos se miraron entre sí. La frase era misteriosa, extraña, pero el tono de Jesús dejaba claro que aquello no era solo símbolo. Había un peso real en esas palabras. Luego tomó la copa. El vino oscuro reflejaba la luz. «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama». Un nuevo pacto, no basado en sacrificios repetidos, sino en uno definitivo. Pero los discípulos aún no lo entendían completamente.
Para ellos, todavía era una cena. Para Jesús, era una despedida. En medio de la mesa, Jesús dijo algo que nadie esperaba. De cierto os digo que uno de vosotros me va a traicionar. El aire cambió inmediatamente. Las miradas comenzaron a cruzarse. El silencio se volvió pesado. Nadie hablaba, porque cada uno conocía su propia fragilidad. Uno por uno comenzaron a preguntar: ¿soy yo, Señor? Había miedo en esas preguntas. Había duda, porque todos sabían que el corazón humano puede cambiar. Pero había uno que ya había tomado su decisión: Judas, sentado entre ellos, escuchando, pensando, guardando silencio. Jesús tomó un trozo de pan, lo mojó y lo entregó. Era un gesto de honor, de amistad, pero Judas lo recibió con manos que ya habían elegido otro camino. Las monedas de plata ya estaban prometidas. Los líderes religiosos ya estaban esperando una señal. El plan estaba en marcha. Jesús lo miró, y en esa mirada había algo difícil de explicar. No era odio, no era rabia, era tristeza. Tristeza por alguien que estaba eligiendo caminar hacia la oscuridad. Jesús dijo en voz baja: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Judas se levantó. Las piernas de la silla rasparon el suelo. Caminó hacia la puerta y salió. El Evangelio lo describe con una frase breve, pero poderosa: y era de noche. Cuando Judas se fue, la habitación quedó más silenciosa que antes. Jesús miró a los 11 que permanecían y les dio un mandamiento nuevo: que os améis unos a otros, no como un ideal, no como una teoría, sino como una señal. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. El reino que estaba comenzando no sería reconocido por espadas, ni por poder político. Sería reconocido por amor. Un amor que sirve, un amor que perdona, un amor que permanece incluso cuando es abandonado. Pedro rompió el silencio. Señor, ¿a dónde vas? Jesús respondió con calma: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. Pedro insistió: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Mi vida pondré por ti. Pedro hablaba con sinceridad. Creía cada palabra. Pero Jesús conocía algo que Pedro aún no veía: la fragilidad del corazón humano. Entonces dijo una frase que quedaría grabada para siempre: ¿tu vida pondrás por mí? Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. La habitación quedó en silencio. Pedro no lo creyó. Los demás tampoco. Pero el maestro hablaba desde un conocimiento más profundo que la valentía del momento. Aquella noche comenzó con pan y vino, con amistad, con una mesa compartida, pero también con decisiones ocultas. Una traición salió a la noche, una negación fue anunciada, y un sacrificio comenzó a tomar forma. La historia más importante de la humanidad no empezó en la cruz. Comenzó en una mesa, con un maestro que lavó pies y partió el pan sabiendo lo que vendría. La pregunta que queda en el aire es inquietante. Si hubieras estado allí, ¿dónde te habrías sentado? ¿A la mesa de la fidelidad o a la sombra de la traición? Porque la noche apenas comenzaba, y lo que ocurriría después cambiaría la eternidad. La Biblia es una sola historia, y en el centro de todo está Jesús. Cuéntanos en los comentarios qué parte de esta historia tocó más tu corazón. Si este mensaje fue de bendición para ti, compártelo con alguien que lo necesite
y suscríbete al canal para seguir creciendo juntos en la palabra. Que Dios te bendiga y te guíe siempre.